Elle Witness Testimony. 3. Bendiciones a todos los alumnos de nuestro seminario internacional. Soy Diana Canadi. Es una alegría poder enseñarles o hacerles recordar la palabra de Dios. Mi deseo es brindarles las herramientas necesarias para cuidar el rebaño del Señor o apoyar a su pastor a cuidar el rebaño. Ser un obrero del Señor es un llamado honroso, un llamado especial que necesita mucha entrega, conocimiento y dedicación. Antes de ir a la conferencia, permítanme leer 2 de Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora oremos juntos. Padre del cielo, muchas gracias por tu maravilloso llamado a entrenar, animar e incentivar a tus obreros. Por favor te pido en el nombre de Jesús que produzcas con tu Espíritu Santo una poderosa iluminación e inspiración que cambie sus vidas y su ministerio, que cuando salgan de esta conferencia, regresen a su iglesia y a sus casas nunca vuelva a ser los mismos. Amén. Lección número 03. Testigos de la resurrección. Introducción. Cuando Jesús dejó la tierra y ascendió a los cielos, 2000 años atrás, les prometió a sus discípulos que regresaría. Les explico que antes de su venida, habrá un sufrimiento terrible, mucho engaño y tribulación como nunca antes he visto, que la angustia seria, como la de una mujer encinta, con dolores de parto. Hechos 1, 9-11, Mateo 24, 4-8. En Lucas 21, 28, Jesús amonestó a sus seguidores, que cuando vieran suceder estas cosas, deben sentirse entusiasmados y felices porque su redención se acerca. ¿Cómo se puede saber y entender lo que está sucediendo y cómo Dios nos ayudará a superar esta adversidad? Solo la lectura de la Biblia nos ayudará a recibir la fortaleza, confianza y sabiduría que necesitamos para resistir esta terrible situación. Lo mejor que podemos hacer para mantenerse firme y afrontar estas cosas es prepararse y convertirse en un ferviente lector de la Biblia. La lectura de la Biblia es un desafío para muchos cristianos sinceros. En este tiempo de clases estaremos hablando de cómo leer la Biblia. Ahora les daré la información que les ayudará a lograr un estudio efectivo y exitoso. La lectura de la Biblia es fastidiosa, cuando no sabemos cómo leerla para entenderla. En estas clases, les enseñaré unos principios claves para ayudarles a desarrollar la lectura bíblica efectiva comenzando con el Nuevo Testamento, hasta llegar a convertirse en un lector regular y sistemático. Cuando hablo de lectura sistemática, me refiero a no saltar ni leer pasajes al azar, sino leer cada libro y cada carta de principio a fin. Si encuentra algo difícil, que no entiende, consulte comentarios. Claro, esto no significa que nunca usted pueda saltar o buscar palabras y temas en un diccionario o comentario de ayuda. Sin embargo, haga esto en otro momento. Primero, disciplínese o aprenda a tener una lectura regular y sistemática. Este es el primer requisito, si quiere lograr el objetivo de familiarizarse con el Nuevo Testamento. La comprensión viene con la familiaridad y la familiaridad viene con la lectura frecuente y repetida. Por lectura regular, quiero decir, reservar 10 a 20 minutos cada día leyendo todo lo que pueda, deje marcado el lugar donde se detuvo, para que al día siguiente, retome su lectura y siga su lectura desde donde se quedó. Intente leer algunas de las epístolas más pequeñas de una sola vez. Si se pierde 1 o 2 días, o más, no se desanime ni deje de leer, empiece de nuevo, sea disciplinado, hágase una meta, de desarrollar un hábito para toda su vida. Antes de entrar en el tema siguiente, permítanme hacer 2 comentarios útiles sobre la lectura regular y sistemática. Primero, no estoy dando reglas de lectura para seguirse al pie de la letra, ese no es mi objetivo. Lo que quisiera es lograr que usted lea libros y cartas enteras del Nuevo Testamento en un más corto periodo de tiempo que le sea posible. En mi experiencia como cristiana, cuando nací de nuevo, después de leer el Nuevo Testamento un par de veces, modifiqué mi lectura y leía un evangelio y luego otro, así todas las epístolas, culminando con el libro de los Hechos. No leí el Apocalipsis por varios años, no sabía de la segunda venida antes de convertirme en un cristiano, pero la primera vez que leí este libro, la revelación estaba completamente sobre mi cabeza. Segundo, el propósito de este tipo de lectura sirve para familiarizarse con el Nuevo Testamento. Claro,
Nos lleva algún tiempo. Sin embargo, tomar tiempo nos ayudará mucho para estar familiarizado con la Biblia, así podemos guiarnos en el estudio en cualquier lugar de la Biblia. Para otros cristianos, es difícil la Biblia, porque lo ven a la Biblia como un libro de historias de la escuela dominical. Con esta idea en mente, no tendremos una lectura provechosa, más bien, dificultosa, porque no suena interesante para nuestras vidas. Aproximadamente la mitad de la Biblia es historia y un registro confiable de personas reales. El Nuevo Testamento habla de personas reales que lo escribieron, de personas reales que lo escucharon y de personas reales que lo leyeron por primera vez. Hemos visto en las lecciones anteriores que Jesús nació de descendencia judía, que vino conforme a los anuncios proféticos judíos, porque el pueblo judío esperaba un redentor judío, Mesías, que vendría a este mundo y restauraría la comunión con Dios, que acabaría con el problema del pecado y establecería el reino de Dios en la tierra. Daniel 2:44, 7. 27. Isaías 65 horas y 17 minutos, 51, 3. Los primeros seguidores de Jesús, los 12 apóstoles, se convencieron de que él era el Mesías prometido y pasaron más de 3 años, caminando con él, escuchándolo enseñar y predicar y experimentando sus prodigios y milagros. Su tiempo con Jesús culminó cuando él murió crucificado y sepultado, pero 3 días después, resucitó de entre los muertos. En Lucas 24, 44 a 48, después del día de resurrección, Jesús apareció a sus apóstoles y les comenzó a explicar lo que había sucedido durante los 3 días que había estado en la tumba. Jesús les reveló a sus discípulos que su muerte y el derramamiento de su sangre fue el sacrificio de redención final por el pecado, que su resurrección fue una demostración de que el pecado está pagado, y que la reconciliación entre Dios y el hombre está disponible para todos los que creen y le dan sus vidas. Romanos 4:25, Romanos 5, 1 a 2. En el día de la resurrección, Jesús les ordenó a sus apóstoles que fueran testigos de su muerte y resurrección. Versículo 48, ustedes son testigos oculares. Un testigo es alguien que puede dar testimonio de la verdad, de lo que ha visto y oído. La palabra griega traducida para testigo es martes, de donde se origina la palabra mártir. Un mártir es alguien que da testimonio de la verdad de lo que cree y dice con su muerte. Todos los hombres con los que Jesús habló, excepto Juan, tendrían que morir como mártires, porque estaban persuadidos de lo que vieron y presenciaron, que no lo negaron ni siquiera con su muerte. Jesús permaneció con los apóstoles durante 40 días, y luego regresó al cielo. Antes de partir, les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, para que sean sus testigos con poder, desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Hechos 1, 4 a 8. El libro de los Hechos es un registro de los hechos de los apóstoles, después del regreso de Jesús al cielo. El libro de los Hechos revela cómo los discípulos salieron y proclamaron la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos 2:32, 3:15, 4:33, 5, 30 a 32, 10, 39 a 41. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, Jesús le dijo que debía ser testigo de lo que había visto, el Señor resucitado, de lo que vería y oiría, hasta cuando Jesús se le apareciera nuevamente en el futuro. Hechos 26 horas y 16 minutos, 22, 10 a 15. El cristianismo se distingue de cualquier otra religión, en el sentido de que no basa su fe y sus doctrinas en sueños y visiones de su fundador, ni de su ideología y sistema de creencias de una secta, sino que se fundamenta en los hechos históricos probado y documentado de la resurrección de Jesús. Cuando examinamos la resurrección de Jesús con el mismo criterio que utilizamos para evaluar otros eventos históricos, como relatos de testigos oculares, encontraremos que toda la evidencia de la resurrección de Jesús es cierta en la Biblia, más que en otros muchos libros de texto de históricos y seculares utilizados en nuestras escuelas y universidades. Hay muchos relatos de escépticos e incrédulos a lo largo de los siglos que refutan la resurrección de Jesús. Algunos de ellos al principio fueron creyentes, pero cuando se dieron cuenta que la evidencia de la resurrección de que Jesucristo de entre los muertos fue veraz, lo refutaron, aduciendo que solo fue un hombre y un carpintero común y corriente. Podríamos hacer muchas lecciones sobre este tema,
pero consideremos solo algunos ejemplos de la evidencia que existe. Al ver la tumba vacía, la discusión fue sobre lo que le sucedió con el cuerpo de Jesús, porque las autoridades judías pagaron a los guardias romanos para decir a la gente que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo. Mateo 28, 11 a 15. En toda la historia cristiana, ningún hombre pudo resucitar su cuerpo y nadie dio testimonio de que alguien más resucitó, diciendo que vieron moverse y levantarse de la tumba. Este fue un golpe muy duro para el clero judío, que estaba decidido a hacer cualquier cosa para detener el movimiento de la resurrección antes de que comenzara. Las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía y al Señor. Ellas fueron corriendo a dar la noticia a los apóstoles. Las mujeres no eran muy apreciadas. En la cultura judía, inventaron historias falsas para asegurar que esta información no sea válida. Quisieron sacar a las mujeres de la fuente de la historia, pero no pudieron. Mateo 28, 1 a 8, Juan 20, 11 a 16. Cuando Pedro y Juan fueron a la tumba y lo vieron vacía, algo les hizo recordar de inmediato lo que él dijo Jesucristo, cuando vieron que el lienzo estaba cuidadosamente doblado. Dijeron, ¿cómo pasó esto, si el cuerpo de Jesús estaba envuelto en un lienzo de cabeza a los pies? Según las costumbres judías, eran tiras de lino con más de 100 metros de largo, con más de 30 de perfumes y de especias aromáticas. El cuerpo no podría haber sido eliminado, sin destruir el lienzo, estaba intacto. Juan 20, 4 a 8, Juan 19, 39 a 40. Jesús hizo numerosas apariciones después de su resurrección a una variedad de personas, incluidas 500 a la vez, también a testigos contrarios como Saúl de Tarso, que se convirtió en Pablo, y el medio hermano de Jesús, llamado Santiago. Ambos se convencieron de su resurrección por lo que vieron y hablaron con él. Primera de Corintios 15, 5, 8. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Mateo, Pedro, Juan, apóstoles, Marcos, cercano de Pedro, Lucas, cercano de Pablo, Santiago y Judas, los hermanastros de Jesús. Pablo conoció a Jesús en el camino de Damasco. Estos hombres no planificaron escribir un libro religioso, sino se propusieron proclamar el mensaje vital de la salvación del pecado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Lo vimos vivo y vimos su gloria. Los apóstoles vivían en una cultura oral, no había Biblia, en esos tiempos, se enfatizaba la memorización, más del 50% de las personas en el Imperio Romano podían leer o escribir, no hubo imprentas, ni dispositivos de grabación, ni libros, rollos, la educación se hizo de boca en boca, entonces, así los discípulos difundieron su mensaje oralmente. La primera generación de creyentes memorizaba testimonios, doctrinas e himnos que se compartían del uno al otro. Ciertas expresiones literarias que se incluyeron eran historias orales fáciles de recordar. Los rabinos eran famosos por memorizar el Antiguo Testamento. Es muy probable que los discípulos de Jesús hayan hecho más cosas de lo que dijo Jesús de memoria, hasta que vino el Espíritu Santo para ayudarles a recordar todo lo que Jesús dijo, hizo y les enseñó. Juan 14:26. Esta primera generación de creyentes memorizó testimonios, relatos de testigos oculares sobre Jesús, junto con credos, declaraciones de creencias, e himnos y los compartían entre sí. Pablo escribió algunos de los primeros documentos del Nuevo Testamento a finales de los años 40 y 50 después de Cristo. Sus epístolas contienen himnos, credos y confesiones de fe usadas por los primeros cristianos, para mostrar todo lo que creían acerca de Jesús. Filipenses 2, 6 a 11, Colosenses 1, 15 a 20. En Primera de Corintios 15, 3 a 7, el lenguaje de Pablo indica que estaba transmitiendo una tradición oral. Fue a Corinto en el año 50 al 54 después de Cristo y escribió a la iglesia que fundó en la ciudad. La crucifixión ocurrió en el año 30 al 33 después de Cristo y Pablo se convirtió en el año 36 después de Cristo. Después de conocer a Jesús, Pablo continuó a Damasco y se quedó con un creyente llamado Ananías. Más tarde, Pablo se reunió con los apóstoles en Jerusalén, alrededor del año 37 después de Cristo. Hechos 9, 8 a 18, Gálatas 1:18. En algún momento, en estos periodos, Pablo escuchó el credo que repitió en Primera de Corintios. Este fue utilizado por los primeros cristianos,
2 o 5 años después de los hechos reales, revelando que creían en la resurrección desde el principio. No fue un mito agregado más tarde. Tenga en cuenta que Pablo dio una lista de mucha gente que vio a Jesús después de la resurrección que estaba vivos y podían verificar lo que Pablo dijo y escribió, como el testimonio de testigos oculares. Las epístolas fueron los primeros escritos que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento, aunque se les conoce como cartas, en realidad son discursos o sermones. Pablo escribió estas cartas, porque no podía ir y entregar el mensaje personalmente, ni enviar un sustituto. Las epístolas estaban destinados a ser leídos en voz alta, generalmente a varias personas a la vez, y fueron escritos teniendo en cuenta este hecho. Hechos 15:30, Colosenses 4:16. Las epístolas fueron escritas a personas convertidas a Cristo, a través del ministerio de los apóstoles durante el periodo descrito en Hechos, para explicar a los cristianos lo que deben creer y dar instrucciones sobre cómo deben vivir. La primera epístola, Santiago, se escribió los años 46 a 49 después de Cristo, para cristianos dispersos por el Imperio Romano, a los peregrinos judíos que fueron salvados en Jerusalén en Pentecostés que habían regresado a sus hogares, y aquellos de Palestina dispersados por la persecución. Todos ellos necesitaban instrucción y aliento en su nueva vida de fe. Hechos 2, 9 a 11, Hechos 8, 1 a 4, Hechos 11, 19 a 21. Pablo escribió la carta a los Gálatas el año 48 a 49 después de Cristo a un grupo de iglesias que estableció en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor, porque le dieron un informe de que falsos maestros habían entrado en las iglesias, alegando que los creyentes deben mantener ley de Moisés para estar bien con Dios. Pablo escribió Primera de Tesalonicenses los años 51 a 52 después de Cristo, a una iglesia que había en Tesalónica. En esos tiempos estalló la persecución, después de solo unas pocas semanas y Pablo se vio obligado a irse. Le escribió a sus nuevos conversos para alentarlos y brindarles instrucciones sobre la fe. Hechos 17, 1, 15. Tenga en cuenta que estas epístolas fueron escritas por personas reales a otras personas reales sobre temas reales, con respecto a su fe en Cristo y sus vidas como cristianos, y no para ser un libro de la escuela dominical. Los evangelios fueron escritos los años 20 al 30 después de que Jesús regresó al cielo. Después, cuando los testigos comenzaron a morir, sus palabras se conservaron en forma escrita. Estos documentos fueron indispensables para lugares donde los testigos no pudieron ir. El Evangelio de Lucas fue escrito a Teófilo en el año 68 después de Cristo, un nuevo converso, para asegurarle la realidad histórica de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lucas ganó una reputación como historiador, incluso entre los eruditos seculares al dar detalles históricos. Lucas 1, 5, Lucas 2, 1, 3, 1. Lucas 1. 1 a 4, excelentísimo Teófilo, muchas personas han escrito relatos sobre los eventos que tuvieron lugar entre nosotros, usando como material fuente los informes que circulaban entre nosotros de los primeros discípulos y otros testigos oculares de lo que Dios ha hecho, en cumplimiento de su promesa. Después de haber investigado cuidadosamente todas estas cosas, desde el principio, he decidido escribir un resumen cuidadoso para usted, para asegurarle la verdad de todo lo que le enseñaron. Aunque Lucas no fue testigo ocular del ministerio de Jesús, investigó su evangelio, reuniendo información de testigos oculares. ¿Cómo lo hizo? Esto es lo que sabemos. Las narraciones breves de ciertos eventos en la vida de Jesús escritas por testigos oculares, circulaban entre la iglesia primitiva, antes de que se escribieran los evangelios inspirados, y Lucas estaba familiarizado con ellos. Cuando Lucas fue a Jerusalén y a Cesarea, entrevistó a muchos testigos oculares que vivían en ambas ciudades, hablando con los apóstoles, los 70 discípulos, María Magdalena y otras mujeres, y con Nasón, un antiguo discípulo que Lucas los menciona en su evangelio. Lucas 10, 1, Lucas 8, 2 a 3, Hechos 21, 6. Lucas y Marcos estaban juntos en Roma. Marcos vivió en Jerusalén mientras Jesús ministraba allí. Lucas podría haber hablado con Marcos sobre lo que presenció. Colosenses 4:10, Colosenses 4:14. Juan escribió su evangelio los años 80 a 90 después de Cristo. Los discípulos de Jesús lo vieron hacer muchas otras señales milagrosas que no están registradas en este libro.
pero estos están escritos para que puedas creer, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en él, tengas vida eterna. Juan 20, 30-31. En una de sus epístolas, Juan escribió, el que existió desde el principio, el que hemos escuchado y visto, con nuestros propios ojos, que lo tocamos con nuestras propias manos. Él es Jesucristo, la palabra de vida. Te testificamos, lo que nosotros mismos hemos visto y escuchado. Primera de Juan 1, 1-3. Pedro informó, porque no estamos inventando historias inteligentes en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y su venida nuevamente, sino lo que hemos visto, su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, como él recibió honor y gloria de Dios el Padre, cuando la voz gloriosa y majestuosa de Dios llamó desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Estoy completamente satisfecho con él. Nosotros mismos, escuchamos su voz, cuando estuvimos allí, con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 16-18. Todos estos hombres, vieron y experimentaron algo que transformó sus vidas, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ellos, estaban tan persuadidos de lo que presenciaron, que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para llevar el mensaje a todo el mundo. Por eso, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Conclusión. Para algunos, que no están familiarizados con la resurrección, la Biblia, es un cuento de hadas, y porque no les gusta leer, no descubren el poder sobrenatural que puede transformar su vida. La palabra viviente, es el Señor Jesús, revelándose a través de la palabra escrita. La Biblia es nuestra única fuente de información 100% confiable sobre Jesús. Llegamos a conocer a Jesús a través de su palabra, si nos convertimos en lectores regulares y sistemáticos del Nuevo Testamento. Solo así, Jesús se volverá real para nosotros, no hay otra manera, que esto sea posible, a través de otra fuente. Tenemos mucho más que decir, acerca de la veracidad del Nuevo Testamento, lo seguiremos viendo luego. Para concluir, consideremos esta declaración. Es una expresión de Jesús. El Espíritu, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Lo mejor que se puede lograr en esta vida, que llegar a convertirte en un lector regular y sistemático del Nuevo Testamento. Bendiciones. Amén.